estaba anotando. Yo me tuve que venir a la vuelta de la rueda, me vine como a 60 veces. Para no pasar el dolor. Me decían, se busca la segunda raya. Perfecto, me voy a cargar. ¿Lo paramos? En el pause. Voy a traer las lupas, chiquillos, para que podamos ver con exactitud, porque se van a dar cuenta que un gran detalle que tiene este volumétro más bien de uso profesional es que sus medidas están muy pequeñitas. Entonces, aquí sí, lamentablemente, tenemos que acompañarnos de un arma. La parte exterior, que sería la medición fija, que está en grados, ¿cierto? Recordemos que aquí, hacia el lado derecho, hace mediciones en sentido horario, ¿ya? Y hacia acá, desde 0 hacia acá, nosotros estamos haciendo una medición antihorario, ¿ya? Para efecto de... O sea, nunca vamos a decir, oye, esto es una medición horaria la que estamos haciendo, es más que nada para tener un valor de referencia a la hora de qué, a la hora de ocupar el nombre, ya que para poder obtener los grados más finos del instrumento. Entonces, en ese caso nosotros debemos tener en cuenta qué es lo que va a pasar con el cuadro. Estamos en un cuadrante horario amplio. Si después nosotros nos proyectamos en la otra parte del instrumento, nos vamos a dar cuenta que aquí, claro, llegamos hasta 90, aquí deberíamos llegar a 90 en ambos lados, y aquí nuevamente llega a 0. Aquí nuevamente llega a 0. Y aquí nuevamente parte de 0 a llegar hasta 90. Aquí tenemos 90, acá tenemos 90 y aquí llegamos a 0. Por lo tanto, si pensamos que aquí va avanzando, ¿cierto?, hasta llegar a 90 y aquí va retrocediendo, o sea, al hacer esta medición estamos coincidiendo con lo que teníamos acá, que esto también sería una medición antihoraria. ¿Ya? Y como de aquí hacia acá va a avanzar numéricamente de nuevo, en este caso nosotros tendríamos una medición horaria. Por lo tanto, aquí está lo que yo les mencionaba hace un rato atrás. Tenemos dos cuadrantes que van midiendo en sentido horario y tenemos dos cuadrantes que están midiendo en sentido antihorario. Ahora, ¿en qué radica la importancia de tener claro el cuadrante? Netamente para la hora de saber cómo vamos a aplicar el nombre, para el efecto de determinar el valor más exacto. Porque aquí yo puedo obtener grados de resolución de 5 minutos. Recordemos, sería 0 grados y 5 minutos. ¿Ya? 0 grados y 5 minutos. En ese caso sería el valor más pequeño que yo puedo obtener acá. O sea, 5 minutos corresponde al valor más pequeño que yo puedo obtener en el instrumento. ¿Ya? Esa es la medida más pequeña que yo voy a poder obtener aquí en el goniómetro. La disponibilidad de hacer una medición va a estar netamente enfocado de la condición en donde yo voy a hacer la medición. Para el caso nuestro, una medición típica es justamente medir un asiento de válvula, que ese es como el gran uso que nosotros le podríamos dar a este instrumento. Muchas. En este caso va a ser el gran uso que vamos a poder darle para efectos de determinar grados de precisión mayores. En este caso, la válvula es plana, pero ¿qué pasa cuando la válvula tiene algún tipo de concavidad? Yo podría ponerla acá y me doy cuenta que si me proyecto un poquito hacia acá, no voy a tener ningún problema para efecto de la medición. Pero si la válvula tiene alguna concavidad, obviamente no podría tener la misma base de asiento para efectos de desarrollar la medición. Entonces, en este caso, para irme a la segura y tener una superficie mayor donde poder colocar la válvula, ¿cierto?, asentarla como corresponde y poder plantearme en el ángulo que espero tener, puedo hacerla ahí por delante o por detrás, y proyecto el ángulo que yo espero tener ahí. Entonces ahí
debo recurrir a poder observar si el asiento también de la válvula está completamente plano. Ahí sería claro, porque ¿qué es lo que voy a hacer después a contraluz? Asegurarme que realmente el asiento esté totalmente apoyado sobre, en este caso, la proyección, que es lo que tendría. En el caso de las válvulas, chiquillos, las válvulas de admisión pueden ir en asientos de 30 o de 45 grados. ¿De qué depende una válvula a 30 o a 45 grados? Depende a veces de condiciones del fabricante. Normalmente en algunos motores más antiguos era normal encontrar válvulas a 45 grados en admisión, porque obviamente asegura que la válvula tenga un mayor margen de asiento a la hora después de tener que hacer algún tipo de reparación. Los motores hoy en día podemos darnos cuenta que podemos encontrar más fácilmente válvulas a 30 grados, porque el tema del flujo de gases que van a ingresar al motor con una válvula de 30 grados tiende a mejorar el tema del llenado. Así que por lo tanto, un trabajo que se hacía normalmente en vehículos más antiguos para mejorar el llenado de los cilindros es justamente trabajar las válvulas de admisión de 45 a hacerle un asiento a 30. Y ese obviamente suponía una mejora. Pero hoy en día ya los fabricantes lo hacen por defecto. Así que es muy probable que se encuentren con válvulas que ya estén a 30 grados de asiento. En escape la historia cambia un poco. En escape se requieren de asientos a 45 grados porque justamente si nosotros debilitamos la base de la válvula, haciéndola obviamente con un menor margen, existe la posibilidad de que la válvula se queme más fácilmente. Entonces, en ese caso, nosotros nos aseguramos de que el asiento de la válvula de escape esté lo más cercano a 45 grados. Entonces, esos son los valores que en este caso nosotros podríamos comprobar directamente con este instrumento en válvulas. En este caso, esa válvula, ¿qué medida me dio? 44 grados. Voy a buscar la luz. Profe, ¿puede hacer la medida ahí con la cámara para que la veamos? Aquí. Ahí. No se ve. No, pero para cachar más o menos ahí como equipo local. Sí, algo sé. Póngale la. Sí, usted. Ya. Ahí. En ese caso, nosotros tenemos, ¿cierto?, el valor 0 que no alcanza a topar la línea 44. ¿Ya? No alcanza a topar la línea 44. Por lo tanto, como la línea 44 no queda directamente con el 0 del nonio, nosotros tenemos que entrar al nonio y buscar qué línea queda coincidiendo con una de la parte de la escala fija. Y en este caso, claro, la línea 50 o 55, como el valor es tan pequeño, es fácil de poder confundir. ¿Ya? Pero ahí en este caso está en ese valor, entre 50 y 55. Siempre que midamos va a quedar entre los 30 grados y los 45 aproximadamente. No, y que no hay más variante. Pero cuando está bueno. Ya, y ese es un detalle. 45 grados. ¿Ya? Medio cuarenta, eso Y ese es un detalle. A ver, ¿cuál es el tema para nosotros de estar comprobando válvulas? Entonces, ¿qué ha pasado? Pros y contras. Ahí Pros y contras. Son 44,30. El procedimiento a nosotros nos ayudaría a comprobar el estado del asiento, porque en el motor el asiento debiese estar lo más plano posible con respecto al ángulo que posee. Pero por tema del mismo uso o funcionamiento, el golpe que sufre la válvula entre el proceso de apertura y cierre, es normal que el asiento se deforme. Y la válvula en el funcionamiento, esto, aunque uno no lo quiera, la válvula puede ir girando. Y eso va a generar un anillo. Y ese anillo, ¿qué puede traer por consecuencia? Lo que nosotros vemos ahí, si tienen la posibilidad de mirar con la lupa la superficie de esta válvula, se van a dar cuenta que no está totalmente plana. Eso es lo que se corrige en una máquina rectificadora de válvulas. En un proceso de reparación, yo tengo dos opciones. Rectifico la misma válvula o la reemplazo. En ese caso, corroborando el estado del asiento también en la culata. Esta ya se ve mejor, pero esta tiene otro problema. Está picada.
Ahí tienen dos casos. Una que ya tiene una cintura y esta que está picada. Estaba pegado. Ya estando así en estas condiciones están falladas ya. Sí, en un caso se podrían rectificar, pero a razón de los costos de hoy en día Mejor cambiarlo. es más fácil cambiarlo. Esto en todos lados, está mal también. Profe, cuando rectifican la válvula, rectifican el asiento igual, ¿cierto? Se debe rectificar el asiento. Sí. Cuando uno cambia la válvula nueva, idealmente se debe revisar también el estado del asiento en la cuna. Porque ahí también se generan problemas. Poner una válvula nueva sin un asiento rectificado que ya puede también tener una cintura, producto del uso de la válvula anterior, genera problemas. Problemas de asiento. Entonces se rectifica, No sabía bien. Claro. entonces se cambia o se rectifica la válvula y a la vez esta zona. Claro, es que existe la opción. Si la válvula está en buen estado, que después cuando veamos procedimientos de verificación de componentes en el motor, se mide el margen de la válvula. Y si, por ejemplo, el margen de la válvula, si este borde, por ejemplo, tuviese menos de 1 milímetro de valor, al rectificarlo, vaya muy delgado. Y eso va a generar un punto caliente de forma inmediata que se podría deformar. Lo que nosotros vulgarmente conocemos como una válvula quemada. Entonces, ya bajo esas condiciones, no es conveniente rectificarla, cambiar la válvula. Son regaladas, digo. Claro. Profe, por ejemplo, los vehículos que usan gas, cuando se quema la válvula, generalmente la de escape, ¿hay algún procedimiento para no reemplazar la válvula o se tiene que reemplazar la válvula sí o sí? Cuando se quemó la válvula, ¿Eh? se tiene que Se cambiar. tiene que cambiar. Pero algo pasó también. La válvula o quedó de tope, quedó con falta de tolerancia en la regulación, cuando es un motor que lleve sistema de regulación. Ahora, si es un motor que ya ha sido intervenido previamente y, por ejemplo, trabaja con taquis hidráulicos, muchas veces pasa eso también, que el taquí hidráulico se llena su capacidad de acuerdo al espacio que tiene, pero ya no es suficiente de manejar la holgura para lo que fue diseñado. Y ahí, claro, hay que ver qué es lo que pasa con el largo de la válvula, la profundidad del asiento, porque muchas veces pasa eso, que este asiento después con el tiempo también comienza a profundizarse. O en un caso dado, como se ha rectificado ese asiento, ese mismo asiento, la válvula comienza a profundizarse y ahora hay más vástago en la superficie. Ahí normalmente, ¿qué hacen en las rectificadoras? Pelan aquí en el vástago, la cabeza, Sí, para las darle- pelan y les van dando la tolerancia. Sí. Los taquiciegos hacen esa regulación. Sí. Para no cambiarlo ni que vienen todos completos el juego nuevo. Las pastillas. Claro, las Con las pastillas. pastillas, claro, normalmente, o sea, viejos que lleven años en el tema de rectificados tienen cajones de pastillas. Yo conocí a un viejito que venían los taquiciegos ahora, cuando llegan los taquiciegos. O sea, Claro. son mecánicos, pero no traen pastillas tampoco. Entonces lo que hacía, ahí hay que regularla, claro, la hay que cabeza, trabajarle la mano. Sí. Oiga, profe, ¿cómo esa cuestión cuando dicen se cortó la correa de distribución, pilló las válvulas, estas cuestiones se quiebran, se parten, se doblan? Ya, Se quiebran, se parten. lo que pasa que ahí justamente debemos tener claro el concepto de motor de interferencia. Un motor de interferencia es aquel motor en que las válvulas durante su funcionamiento se ubican temporalmente en el espacio donde en algún momento va a estar el pistón. Eso es un motor de interferencia. Hay motores que no son considerados de interferencia, porque la válvula dentro de su trabajo en ningún momento va a entrar en el espacio físico donde en algún momento va a estar el pistón. Entonces, pero hoy en día la mayoría de los motores son de interferencia, porque justamente el espacio físico donde está el pistón también lo va a ocupar la válvula en algún momento. Características de los motores de interferencia, normalmente tienen este tipo de diseño de cámara. Este tipo de cámara se conoce como hemisférica. Y el ángulo en la que se encuentran las válvulas con respecto a la cabeza del pistón llevan a que de forma inevitable estas válvulas en algún momento entren en el espacio físico donde va a estar el pistón en algún momento. Ah, ya. ¿Ya? Sí, porque el pistón Por se va ejemplo, acá. un motor que no es de interferencia, el motor de los Corsa. El motor de los Corsa tiene un sistema de cámara de combustión que se llama de bañera, ¿ya? Y las válvulas virtualmente van a 90 grados con respecto al pistón. Entonces, en ese tipo de motores existe un bajo riesgo de que las válvulas se toquen, como en el caso de los Daewoo también, los motores de 8 válvulas. En los motores de 8 válvulas normalmente nosotros veíamos esa situación que era que a veces se les cortaba la correa o se les rodaba y no topaba.
O Claro, si algo se llegaba a topar, era muy poco Lo el mínimo. daño mínimo. ¿no? Pero estos motores que vienen con diseños de cámara de combustión justamente hemisférica, en donde las válvulas van con cierto ángulo, que normalmente ese ángulo va como de 22,5 hasta 45 grados, va a depender del fabricante. Sí, pero en ese caso tendríamos que nosotros hacer una proyección con respecto al plano. Pero se puede hacer. ¿Ya? Del ángulo que existe de las válvulas entre el centro imaginario y los extremos. Sí, se puede sacar. Ahora, algunos fabricantes lo dan. Por ejemplo, Toyota siempre ha declarado esos ángulos. Toyota, para efectos de la disposición de las válvulas, ellos trabajaban con dos tipos de ángulos, muy reconocidos. Válvulas a 22,5 grados, desde el eje vertical imaginario hacia donde iba la válvula para ambos lados, 22,5. Y ellos a esa configuración de motor le llaman narrow angle, que es de ángulo angosto. ¿Y cómo se sabe en la tipificación de un motor Toyota? Es un motor codificación F. Por ejemplo, el motor ZZ que viene en los Corolla, nosotros tenemos el 2ZZ FE, ¿ya? El 2ZZ FE, y ese es un motor que viene con ángulos de válvula a 22,5 grados, ¿ya? Ahora, Toyota, ese mismo motor lo explotó en una versión deportiva, que era el Celica. El Celica, de los últimos Celicas que salieron, que ya venían con tracción delantera. 2006, 2007, justamente. Y ese viene con un motor ZZ GE. Físicamente el motor se ve muy parecido entre un ZZ GE y un FE, pero la diferencia es justamente la robustez de la culata. La culata en la parte superior es más ancha porque justamente el ángulo de las válvulas ahora va a 50 grados. Entonces, ¿qué mejoran con eso? El rendimiento de llenado del cilindro. ¿Ya? Y Toyota así lo declara. Las válvulas a 50 grados, ellos permiten llenar mejor con gases el motor a distintos regímenes. Mientras que un ángulo a 22,5 grados, ellos ¿qué hacen? Controlan el llenado más en bajas revoluciones. Mejorar el torque a un régimen bajo de revoluciones, que trae por consecuencia economía de combustible. ¿Ya? Pero un motor que tiene mayor ángulo de válvulas consigue otra clase de llenado y un régimen de revoluciones más elevado. Performance, potencia. Eso es más o menos lo que declara Toyota. Toyota lo tiene muy declarado. Técnicamente sí. Claro, en esos motores el bloque es lo mismo, es un bloque ZZ y se pueden hacer esos cambios, como lo que pasaba en los motores antiguos de Toyota en la serie A, el bloque A era estándar. Bueno, a excepción del cambio de cilindrada, cuando hablábamos del 3A al 4A al 5A, que efectivamente habían variaciones de cilindrada, pero había muchos elementos mecánicos de los bloques A que se compartían. Ahora, si nos sentamos en un motor clase A, por ejemplo el 4A, el 4A venía la versión 4A 8 válvulas, que era solamente 4A, después teníamos el 4AF, que justamente ya era un motor que montaba una culata de 16 válvulas, pero venía con narrow angle, por eso venía con la letra F. ¿Ya? En esos años Toyota empezó a ocupar esa codificación. Y después ellos desarrollaron el motor 4A GE, que justamente venía con una culata mucho más ancha y se notaba físicamente. Incluso los pasos de aceite de esos bloques eran iguales. E incluso el motor 7A, que después apareció en el Toyota, en el AE101, de los años 94, 95, que era una versión con bloque americano. O sea, el vehículo se comercializó para el mercado norteamericano. Ese venía con una cilindrada de 1800 centímetros cúbicos. Y básicamente cambiaba el volteo del cigüeñal y la vía. Pero el bloque técnicamente era lo mismo. Entre marcas se conoce también como stroking, modificar la carrera, pero en este caso en base al volteo del cigüeñal. Y que muchas marcas lo hacen de esa forma. O sea, trabajan con una plataforma de construcción, pero pueden ir alternando cilindrada. Lo hizo Fiat en su época, Chevrolet también, Toyota. Sí. Toyota que tiene casi los números, casi todos, el ZZ, el ZR, el NZ, Claro, ahí se maneja un cierto estándar para efectos de fabricación del motor, y sino que se van alterando algunos elementos del conjunto móvil y eso permite que el motor varíe la cilindrada y se adapta a los distintos mercados. Los gringos, por ejemplo, ¿qué está dando que el profe no tocó uno? Ah, ya.
vamos a empezar entonces a cobrar el centímetros. Ya para la próxima semana una piquita de dulce. Ya, entonces chiquillos, quedamos en eso. Que básicamente hay unos fabricantes que hacen ese juego. Y por eso es importante a veces tener este proceso de medición para los repuestos. Sí, reconoce más, igual puede reconocer también los gracias a eso. Sí, eso ayuda bastante. Eso ayuda bastante. Bien, con respecto a las mediciones, ¿alguna consulta? ¿O todavía están en ese juego de obtener valores? Yo no entendí en la parte de... Todavía estamos en los juegos. Del nono. Porque, por ejemplo, si me marca ya lo de los grados, no pasa así como el de... Esa sería tu. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Después vea el video que hay un video de respaldo. En el nono nosotros siempre vamos a poner el ventilador. En el nono nosotros tenemos Puede ser una cámara o Parece que tengo uno en la casa, hermano, voy a ver. Yo para poder transmitir las clases cuando hago ejercicio, el trípode que una vez compré con el aro de luz, lo adapté, le saqué el aro de luz y compré una cámara web en Mercado Libre, que justamente venía con el mismo hilo, entonces le saqué el aro de luz y atornillé la camarita y puedo hacer, porque también en este tema de optimizar la clase, sobre todo por los ramos de ingeniería donde vemos números, sobre todo termodinámica, y hago termodinámica en ingeniería, tenía el tema de cómo explicarles ejercicio a los chicos, entonces me compré una digitalizadora y me duró un mes. Yo haciendo el computador y empiezo a anotar los ejercicios y los chicos me dijeron, profe, o está curado o se le echó a perder el digitalizador, porque los números salían todos tirados. Rápidamente tengo que pescar una cámara, proyectar. No, claro, es la primera opción. Ambas dos y el profe. Ninguna, sin llegar y se veía mal. Vengan a Nunca buscarme más pude configurar la digitalizadora. Con la camarita y pizarra. No sé si equivocarme. Si quieren le pueden sacar una foto. Vamos a dejar unos 10 minutos más para que puedan revisar los instrumentos. Resolvamos dudas y después pasamos a... Yo tengo una parte. O sea, no está conociendo, está pasadito la línea 48. Sí, son 48 grados, 48 grados, 50 minutos. 48 grados. Mira, por ejemplo, ahí hay una media entera, ¿cierto? Sacando la de 30 grados. La línea 60, el nodo queda justo coincidiendo con una de las reglas físicas. Y ahí es una medida entera, serían los 30 grados, pero y hay 30 grados de
Va a depender. En este caso, el punto de medición no lo fijé aquí, pero el cuadrante es donde está no nominalizado, que en este caso sería este lado. Y yo defino mi cuadrante de medición. Pero para este caso, dada la situación de la medida y la posición, yo lo puedo usar aquí. Pero si no lo puedo usar aquí, no lo puedo usar acá. Básicamente va a depender de dónde tú vayas a confrontar el instrumento y cómo te queda más cómodo. Está dentro del parámetro el ángulo del recinto de la comprobación del estado del recinto. ¿No llamáis a la tía ahí? No, si voy de Vaticano. ¿Morá que tiene más poner? Sí, la Coca-Cola. ¿Pobre? Para nosotros no. Hoy fue Ahí fue culpa mía, yo puse la opción. segunda parte de la clase de hoy. Hoy ya comenzamos a efectuar mediciones en el motor. Vamos a comenzar también a calcular algunos parámetros básicos, ¿ya? Que son los que vamos a desarrollar entonces el día de hoy. Para ello podemos aplicar las siguientes ecuaciones. Para determinar la cilindrada unitaria del motor, aplicamos esta fórmula. El valor de pi por el diámetro del cilindro al cuadrado por la carrera dividido en 4. ¿Ya? En este caso, la cilindrada unitaria nos va a dar, dependiendo de en qué unidades ingresamos en la fórmula, nos puede dar en centímetros cúbicos, en pulgadas cúbicas de desplazamiento, CID, o en litros. ¿Ya? Eso va a depender justamente de cómo vamos a utilizar la fórmula. El CID es un concepto que ocupa mucho en Estados Unidos, que básicamente es esto para nosotros. La cúbica o CID apunta exactamente lo mismo. ¿Ya? Un CID o una pulgada cúbica es 16,38 centímetros cúbicos. ¿Ya? Para nuestra comodidad, ¿ya? Normalmente los datos acá los ingresamos ya en centímetros. Para efectos de mediciones los hacemos en milímetros. Y ahora para efectos de búsqueda de la información técnica también aparecen expresados en milímetros. Por lo tanto, en este caso, tenemos que convertir estos valores en milímetros a centímetros. ¿Ya? Y de esa forma, la cilindrada la obtenemos inmediatamente en centímetros cúbicos. Y luego de eso comenzamos a movernos en las distintas conversiones, ya sea en pulgadas cúbicas o también en litros. ¿Ya? Y ahí vamos a ir haciendo ese desplazamiento. Por lo tanto, para calcular la cilindrada unitaria necesitamos conocer el diámetro del cilindro y también la carga. Para efectos de la medición general, para la obtención de la cilindrada unitaria con los parámetros originales o con los parámetros estándar del motor, ¿ya? Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Como no estamos sacando mediciones para comprobar la necesidad de rectificado, vamos a hacer las mediciones en disposición longitudinal del motor. ¿Ya? Porque si la tomáramos en disposición transversal, obviamente vamos a tener la medida del desgaste por ovalación. Por lo tanto, para hacer la comprobación de los parámetros lo más cercano a lo original o la medida que ya pudiese tener el motor rectificado, obviamente lo vamos a hacer en disposición longitudinal. ¿Ya? Después, más adelante, cuando tengamos que hacer ya comprobación de parámetros del motor e identificar la necesidad de rectificado, justamente ello lo hacemos en disposición transversal. ¿Ya? Porque ahí sacamos una medida de comparación para medir ovalación y la parte inferior con respecto a la parte superior para determinar el nivel de desgaste. Y eso a nosotros ya nos da un parámetro para saber en qué medida después del motor se debe rectificar para hacer el reemplazo. O si es que es necesario, esto cuando el motor se sale de las medidas conocidas, que ahí ya sea necesario encamisar. Hoy en día, como se está dando el mercado de repuesto, a veces los motores no tienen la opción de una sobremedida y hay que encamisar. En algunos casos se está ocurriendo eso.
El tema del mercado de repuestos no es chiquillo por un problema de que no se estén fabricando, sino que por el tema de la pandemia, la distribución, la logística de los repuestos ha generado un problema. Se ha vuelto un problema en general. Ahora, para calcular la cilindrada total, yo multiplico la cilindrada unitaria por el número de cilindros. La letra Z representa el número de cilindros. ¿Ya? Ahora, puedo hacer el paso directo calculando la cilindrada total en base a la fórmula de la cilindrada unitaria. En este caso sería el valor de pi por el número al cuadrado, por la carrera, por el número de cilindros dividido en 4. ¿Ya? Aquí se genera muchas veces una confusión. Se cree que el valor 4 de la fórmula de la cilindrada unitaria apunta a un motor de 4 cilindros. Pero no, esto es propio de la fórmula, porque básicamente esta fórmula en geometría considera ya el factor 4 dentro de la fórmula. ¿Ya? Es un tema de geometría de un cilindro, ¿ya? Volumen de un cilindro. Ya, por lo tanto, dos formas para obtener la cilindrada total, ya sea teniendo el valor inicial de la cilindrada unitaria, multiplicándolo por el número de cilindros, o integrando ahora el número de cilindros dentro de la fórmula. Y de la misma forma determinamos en centímetros cúbicos, pulgadas cúbicas, litros. La relación de compresión. ¿Cómo obtenemos este parámetro que ya habíamos mencionado anteriormente? Sumamos el volumen unitario del cilindro, la cilindrada unitaria, ¿cierto?, con el volumen de la cámara de combustión. Y en el caso de ustedes, va a depender también de la geometría del motor. Por ejemplo, en este motor, el pistón es técnicamente plano, no tendríamos que hacer ninguna medición adicional. Por ejemplo, aquí ustedes van a tener que ubicar tanto la cabeza del pistón, porque aquí esto ya representa también parte de la cámara de combustión, como también la misma cámara que ya está labrada en la plata. Por lo tanto, en ese caso, hay que hacer ubicaje tanto de la cámara como lo que ocurre también en la cabeza del pistón. Si el motor tuviese un pistón convexo con altura de compresión, bueno, ahí se nos complica más un poco el cálculo para determinar, ¿cierto?, qué es lo que va a pasar con esa cabeza que ahora se va a introducir en la cámara de combustión de la culata, ¿cierto?, por efecto de que ese motor lo más probable es que busque una mayor relación de compresión. Pero ahí también se puede aplicar un modelo que corresponde al volumen desplazado. Ahí se aplica otro principio que también se puede hacer en base a un volumen definido, cuánto es el volumen que se llega a desplazar cuando se sumerge el pistón en un recipiente. ¿Ya? En este caso, como tenemos la suma de la cilindrada unitaria de la cámara de combustión y lo dividimos en el volumen de la cámara de combustión, básicamente lo que estamos haciendo es dividir volumen en volumen. Por eso esto queda de forma dimensional y nos da un valor de tanto Z1. Por ejemplo, relación en un motor a gasolina promedio 9 a 1, ¿cierto? A eso se refiere. De esa forma queda expresado. Acá, para